Gracias. Ahí estaba la grabación. Muchísimas gracias. Pues bueno, nada más como les decimos cada semana a las personitas de YouTube que nos miran por allá, si tú quieres el libro que estamos llevando como estudio, nada más déjanos en los comentarios y nosotros te ayudamos a tener acceso a este libro. Si de repente tú eres una persona que encontró este video, esta clase, y quieres seguirla, la estamos llevando semana tras semana y te podríamos apoyar dándote el libro para que lo tengas en PDF. Pero bueno, quisiera hacer un pequeño repaso antes de que empecemos y solamente vamos a repasar los principios bíblicos. Perdón, por cierto, estoy un poco enfermo, pero el Señor es bueno y nos está permitiendo tener esta clase. Y también me ven así en un cuartito así porque estoy en El Salvador. Este, Sé que esto le quita un poco de, qué sé yo, profesionalismo, pero aquí estamos y primeramente Dios no va a ser impedimento, ninguna distracción para que podamos llevar esta clase. Ok, el repaso que vamos a hacer son de los principios bíblicos y de los principios de consejería. Ok, entonces, si alguien tiene alguna duda de los temas que estamos llevando, ya vimos acerca de el paracletos bíblico, ¿verdad? Y por qué nosotros somos llamados a ser paracletos también aquí en la tierra de nuestros hermanos. Y vimos el siguiente capítulo que fue la psicología de la Biblia, que pienso que estuvo muy bueno, que pienso que estuvo muy poderoso, muy profundo, para entender sobre todo aquellos ideas del humanismo que se han infiltrado en la iglesia y que lejos de aportarnos algo nos vienen a hacer, eh, o sea, lejos de ser de beneficio, vienen a perjudicarnos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros cambiemos esa manera de pensar. No dijimos que la psicología en sí está mal. Yo creo que hay muy buenas aportaciones de parte de la psicología para nosotros. Lo que sí dijimos es que todo conocimiento, no llamemos la psicología solamente, pero todo conocimiento en general, tiene que pasar sí o sí a través del filtro de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya vimos estas dos clases de introducción. Creo que esta clase también es como una especie de introducción porque, como les dije, el Paracletos, la psicología de la Biblia y el ciclo del pecado, que es la clase de hoy, van a formar básicamente el fundamento de toda nuestra consejería bíblica. Entonces, por eso es importante, hermanos, si a ustedes no les quedó algo claro, pregunten. O si no les quedó algo claro, vuelvan a ver los videos. No les va a quitar más que, ¿qué? Una hora de su vida. Y va a ser de beneficio para ustedes mismos que hagan estas cosas o vuelvan a leer el capítulo. Yo los capítulos los leo eh, semana tras semana y me lleva 20 minutos leer un capítulo, ¿me entienden? Entonces hagan ese esfuerzo por su propio bien, porque ustedes saben que todos somos llamados a ser consejeros bíblicos y que a nosotros es esta responsabilidad. Entonces, estas cosas que estamos aprendiendo nos van a servir a nosotros mismos. Perdónenme porque debido a mi enfermedad que traigo, voy a estar haciendo esto muy, muy seguido. Perdón. Bueno, principios bíblicos entonces. Ya llevamos exactamente 12 principios bíblicos. El primero fue: la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima para nuestra fe y vida. Creo que fue exactamente el primer principio que debimos establecer siempre, que la palabra de Dios siempre va por encima de todo. El amor a Dios se mide por nuestro amor a los hermanos. Definitivamente no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Con la vara con la que mides serás medido, hablando de juzgar a otros, ¿se acuerdan? Da por gracia lo que recibiste por gracia. Si algo estás recibiendo ahorita, eso mismo tiene que dar. El contexto de este principio fue a través de dar misericordia, ¿se acuerdan? Porque habíamos recibido misericordia. Por cierto, ¿se aprendió en el versículo? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es cierto. Eh,
Dios está en el número 5, sí, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Y me gusta mucho juntarlo con el número 6, Dios es bueno. Porque si entiendes estas dos cosas, creo que cambia toda la perspectiva al ver las pruebas. Número 7, el incrédulo no entenderá las cosas que son espirituales. Por eso mismo, familia, si son incrédulos, no pierdas tu tiempo resolviéndole problemas menores cuando el problema de su eternidad está ahí. ¿Me entienden? Al incrédulo se le predica el evangelio. Ahorita vamos a ver eso. El número 8, nuestra meta es ser más como Cristo. Esa es la meta de todos nosotros. A nuestros deseos de pecar se le llama carne y debemos evitarlos, y a nuestros deseos de agradar a Dios se le llama espíritu y debemos procurarlos. Este es el principio número 9. 10 dice, nuestra vida debe girar en torno a Cristo, énfasis en debe, porque yo sé que muchos de nosotros no lo hacen así. 11, tu corazón es engañoso y perverso, clave para el entendimiento bíblico. Y número 12, que es el con el que acabamos la clase pasada, la mayor expresión de vida solo la alcanzamos estando en Cristo Jesús. Eso es clave también para entender porque nuestra vida solamente la vamos a poder disfrutar al máximo cuando estamos en Cristo. Ahora vamos a ver un repaso pequeño de principios de consejería, que también ya llevamos 11 principios de consejería. Todo discípulo de Cristo puede y debe aconsejar bíblicamente. Esto es para todos nosotros, entonces. Siempre usa la palabra de Dios como guía. Agarrando la escritura como guía vas a poder dar buenos consejos. Aprende a escuchar. ¿Cuántos no sabemos lo feo que se siente que no te escuchen o que te juzguen sin haber escuchado tu versión de las cosas? Que Jesús sea el centro de todo consejo. A esto le llamamos ser cristocéntricos, ¿verdad? Que Cristo y la Biblia sean el centro. Con Cristo en el centro se llama cristocéntricos. Con la Biblia como el centro se llama Bibliocéntrico. bibliocéntricos. Así es, bibliocéntricos. Entonces, sí, perdón, mi familia. Y saben que justo ahorita me está pegando así. Ay, ay. Me pasas ahorita, mi amor. Gracias. El principio de consejería número 5, ama al aconsejado como si Cristo lo estuviera amando a través de ti. No sirve de nada que te preocupes en dar consejos si no hay una preocupación genuina en ti, en tu corazón. Busca una manera práctica de aplicar tu consejo, no solamente de teoría, de práctica también. Busca siempre la restauración del hermano. Esa es la meta cuando estamos aconsejando. No somos llamados a solucionar problemas, no trates. Sé que la tentación está ya cada vez que damos un consejo de decirle qué hacer a las personas, pero no fuimos llamados a eso. ¿Qué tal que tú le estás solucionando el problema que Dios está usando para transformar al hermano? Mejor no soluciones problemas. Al incrédulo solo le puedes compartir el evangelio, como dijimos, no pierdas tu tiempo. Tal vez puedas usar lo que está pasando para compartir el evangelio, pero no pierdas la oportunidad de compartir el evangelio. Pero bueno, ¿qué más? El número 10. La meta de la consejería es la santificación del creyente. Esa es nuestra meta, que busquemos siempre la santificación. Santificación como ser más como Cristo, ¿ok? Esa es nuestra meta. De hecho, ahí hicimos una diferencia entre la psicología y la Biblia. La psicología, su meta es el cambio de conducta, algo externo, mientras que la Biblia, nuestra meta como cristianos, como creyentes, es ser más como Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Mientras eres más como Cristo, evidentemente va a haber un cambio de conducta, pero no estamos enfocados en el cambio de conducta. Ahora, número 11, respalda todo consejo bíblicamente. Si lo que si lo que estás diciendo no lo puedes respaldar bíblicamente, aguas. A lo mejor no sea la voluntad de Dios. Entonces,
No vamos a estar haciendo esto cada clase porque cada vez nos estamos llenando más de principios bíblicos y principios de consejería, pero sí vamos a tratar de siempre, por lo menos verlos de la clase pasada, ¿ok? Pues vamos a comenzar con esta clase del ciclo del pecado. Espero que estén bien, espero que tengan ahí su agüita o cafecito o algo así para que puedan disfrutar porque esta clase está pero sabrosísima. Miren, esto se llama el ciclo del pecado y si no entendemos cómo funciona el pecado en nuestras vidas, no vamos a tener victoria sobre el mismo, ¿ok? Necesitamos entender estas cosas. La próxima vez que tú confrontes a alguien o que tú escuches que están confrontando a alguien, escucha, te vas a dar cuenta que hay una tendencia natural en el humano, en el ser humano, de tratar de justificarse el por qué hizo lo que hizo. Esto es algo que pasa en todos nosotros, ¿ok? Hay una tendencia a poner excusas. Desde chiquitos, cuando yo regaño a mis sobrinos, mis amados sobrinos, siempre me ponen un pretexto de por qué hicieron lo que hicieron. Siempre hay una razón. Y desde chiquitos somos así. Es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, esto se ha maximizado, potencializado a través de la ciencia, porque ha venido a poner excusas ahora oficiales del por qué hacemos lo que hacemos. No sé si se han dado cuenta. Pero como psicología, psicoterapia y todas esas cosas, han venido a decirnos que el problema en tu corazón no es tuyo. O sea, lo que tú hiciste no es responsabilidad tuya. El problema con que tú busques una excusa oficial, científica, es que te estás quitando la responsabilidad de algo que tú deberías acatar, ¿no? Si te empiezo a decir que te doy miles de razones por las cuales el problema en tu corazón no es el tuyo, entonces tú ya no eres responsable. Recuerda que la palabra de Dios tiene que ser un filtro por el cual pasamos todas las cosas y desechamos las cosas que son buenas y agarramos las cosas, perdón, agarramos las cosas que son buenas y desechamos las cosas que no son buenas, ¿verdad? Y tiene que funcionar como ese filtro. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto al pecado? Principio bíblico número 13, y este lo vimos en este capítulo. El pecado se debe tratar como pecado, punto. O sea, nunca vas a ver a Dios en la escritura tratando el pecado como si fuera una enfermedad. Ojo, hay una analogía que usa Jesús acerca de la enfermedad. Por eso no quiere decir que esté hablando de literalmente, como dije, es una analogía. Nunca vas a ver a Dios excusando al hombre por su pecado. Más bien, siempre vas a ver a Dios confrontando el pecado en la vida de los hombres, diciéndoles y tratando siempre al pecado como pecado. Y cuando tú tratas al pecado como pecado, entonces puedes guiar a las personas a la solución de ese pecado. Pero siempre que tú estés justificando y excusando el pecado de las personas, nunca vas a poder darles la solución. Nunca vas a poder hacerles entender que hay una salida, que hay una victoria esperando para cada uno de nosotros si sigues justificando el por qué haces lo que haces. Pero es cuando tratamos el pecado como tal que podemos llegar a esa solución. Si yo fuera el psicólogo ahorita, me tacharían de, me diagnosticarían con ansiedad, con TDAH, con depresión y un montón de cosas. Cosas que las cuales la verdad es que no estoy pasando. Tal vez sí sea ansioso, pero ¿quiénes de nosotros no tenemos cierto grado de ansiedad? Y esa ansiedad me permite llegar al Señor y descargar todas mis cosas delante de Él, ¿verdad? Y descansar. Y descubrí que esta carga no la puedo cargar yo y la tengo que dejar en sus manos. Pero no, hombre, yo ya me hubiera tomado mis pastillas y con eso ya soluciono mi ansiedad, en lugar de venir a Dios y experimentar ese descanso que tenemos en Él. ¿Ven cómo el no tratar el pecado como pecado me puede desviar de la voluntad de Dios?
Entonces, el problema es cuando el pecado se trata y dicen, es que es una enfermedad, por eso usan pastillas y terapias y cosas así, porque es una enfermedad. No es que fue culpa de alguien más. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos, no en el capítulo de esta semana, sino en el capítulo de la semana pasada? Cómo este psicoterapeuta le dijo a esta señora que su fornicación se debía a un rencor que tenía en contra de sus papás. O sea, no, es que no es tu culpa, es culpa de alguien más. ¿Me entienden? Ya están desviando la responsabilidad. Es que fue un resbalón, o la famosa palabra, fue una recaída, ¿no? Hablando de repetición y caída, pues caída va. O sea, volver a caer. Sí, pero o miles otras excusas, ¿verdad? Que ponemos del por qué el pecado no es mi responsabilidad. Y entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es el principio de consejería número 12 que vimos en, en este capítulo? El 12 siempre confronta el pecado. Muchas gracias, madre. Siempre confronta al pecado. Ojo, esto no quiere decir que no sea con amor, ¿verdad? Esto no quiere decir que no seamos misericordiosos mientras estamos tratando con el pecado de las personas. Pero el principio de consejería siempre va a ser que cuando estés con alguien y veas un pecado, siempre confrontes el pecado de la persona. Ahora, cuando tú confrontas el pecado, es cuando puedes llevar a la persona al arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento para obtener la victoria en Cristo. No necesitamos de pastillas o terapias. Es que, Jacir, tú solamente estás deprimido, no estás en pecado. Por eso hiciste lo que hiciste. Es que tiene su atractivo, esa filosofía, ¿no? Tiene su atractivo porque a quién le gusta sentirse culpable. A nadie nos gusta sentirnos culpables. Entonces, si me quitan la culpa, pues para mí está genial, pero el problema es que cuando tú aceptas la culpa, es cuando te puede guiar el Señor al arrepentimiento. Acuérdense que hay una tristeza que lleva al arrepentimiento y una tristeza que lleva a la muerte. La tristeza que viene de parte de Dios lleva al arrepentimiento, que eso te convierte en vida. Pero la tristeza que viene de parte del mundo se convierte en muerte. Ahora, entonces, si no nos guiamos al arrepentimiento, no tenemos la victoria. Por eso es que las personas hoy en día, aún cristianos, no obtienen la victoria en Cristo. El primer paso sí es el reconocimiento, como dicen, no sé si son los alcohólicos anónimos, pero que siempre cuando van a ese tipo de terapias que dice, primero tienes que reconocer que tienes un problema, y sí, esa es la verdad. Hay que reconocer que tenemos un problema para poder cambiar ese problema que tenemos. Es el reconocimiento número uno de el pecado que estamos haciendo, pero también el reconocimiento de la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Me entienden? Entonces, sí estoy de acuerdo que el primer paso es el reconocimiento. La tendencia del pecado es siempre disminuir su propia seriedad. Te puedo poner muchos ejemplos bíblicos, pero en el capítulo abordé algunos de ellos. La tendencia del pecado siempre disminuir su propia seriedad. Ay, es que este es un pecadito. No, no, hombre, comparado con los de otros. Hay una, eh, hay una serie que se hizo muy famosa en Netflix acerca de un cuate que asesino, y si no me equivoco es que hasta caníbal. Jeffrey Dahmer creo que se llama, ¿no? Se hizo, o sea, número uno en las series de Netflix. No la he visto,
No sé si la vayamos a ver, la verdad. No me llama mucho la atención. Pero es un caso real, es de la vida real, ¿no? Ah, no, no, no. Si me comparan con Jeffrey Dahmer, mi pecado, puchica, no es nada. ¿Entienden cómo la tendencia de nuestro corazón engañoso y perverso es hacer de nuestro pecado más leve, ¿no? Esto no pasa nada. No, hombre, ese pecado sí. Ese pecado es terrible. Es mío, leve. No, familia. Hasta por el pecado más chiquito, entre comillas, murió Cristo. El pecado más chiquito que tú cometiste, el pecado más chiquito que tú dices que es leve, llevó a nuestro Señor a morir en la cruz. Así que no hay pecado chiquito, porque por todos murió Jesús. Pero bueno, vamos a llevarnos al reconocimiento, al entender qué es el pecado. Y no voy a abordar lo mismo que vimos en el capítulo, para eso está el capítulo y por favor, para eso lean el capítulo. Hablamos de las raíces del pecado, que es la idolatría, la soberbia, la impureza y la incredulidad. Ahí ya lo abordamos en el capítulo. Me parece muy bueno que entendamos esas raíces del pecado, pero sobre todo más bien entiendan qué es el pecado para poder detectarlo mejor, para que podamos discernir entre si esto es pecado o no, porque en el Nuevo Testamento, a partir de que Cristo vino, en el nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo, el pecado en sí toma otra forma. Y no quiero decir que haya cambiado, porque en realidad nunca cambió, pero Jesús nos amplía el panorama. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano eh, es merecedor del mismo castigo, ¿no? Jesús vino a cambiarnos el panorama, no solamente es la acción de matar, sino que incluso es en mi corazón que yo esté enojado con mi hermano. Entonces, allá ya hay un cambio de perspectiva por completo. Entonces, debemos entender cómo funciona esto. ¿Qué es el pecado según el principio bíblico número 16? Me estoy saltando a propósito, ¿ok? Principio bíblico número 16. ¿Qué es el pecado? Y es todo lo que se opone al carácter de Dios. Es todo lo que se opone al carácter de Dios. Muy bien. Todo lo que se opone al carácter de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que es la infracción a la ley. Y ya establecimos que es a la ley moral de Dios, ¿no? A la ley moral. A todo lo que tenga que ver con el carácter de Dios. Por eso, la idolatría es pecado. Principio bíblico número 14. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Se opone la idolatría al carácter de Dios? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Principio bíblico número 15. Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se opone la soberbia al carácter de Dios? Sí, porque nuestro Dios es humilde. Jesús es humilde. Filipenses 2:5 al 8, ¿no? Que dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo mejor me equivoqué en un par de palabras, pero estos versículos muestran a un Jesús que es humilde. Entonces, la soberbia definitivamente se opone al carácter de Dios. La fornicación, otro ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el ámbito sexual, se opone a su carácter, sí, porque nuestro Dios es fiel, por ejemplo, nuestro Dios es puro también. Es más, en el matrimonio, pues vemos a Cristo en la iglesia como el esposo y la esposa. Así que todo lo que tenga que ver con infidelidad se opone al carácter de Dios, claro está. Y en sí todo lo pecaminoso, ¿por qué? Porque Él es santo en su naturaleza, en su carácter. Dios es santo, Dios es puro, no tolera ni el pecadito chiquitito, ni lo ligeramente pecaminoso.
eso va en contra de su naturaleza. El problema, entonces, es que el pecado es todo lo que se opone al carácter de Dios. Ahí, bajo ese principio bíblico de que el pecado es todo lo que se opone al carácter de Dios, ya puedes tú discernir si esto es pecado o no. Cuando alguien venga a pedirte tu consejo, o también cuando tú estés dudando en tu propio corazón si debes o no debes hacer cierta cosa. Porque si se opone al carácter de Dios, entonces sabes que está mal. Vamos bien hasta acá. Ahora, el problema con el pecado es que tiene sus consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, que el pecado te aleja de Dios. Pero es que yo ya estoy cerca porque estoy en Cristo Jesús. Sí, pero también afecta nuestra comunión con Cristo. Ok, ya no vas a dejar de ser hijo, nunca vamos a dejar de ser hijo porque nuestra relación de padre e hijo, eso es eterno, seguro, nuestra salvación está segura en Cristo, pero afecta tu comunión con Él, te aleja y también te mata, ¿no? Como ya hemos hablado en otras partes. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Si no confrontamos el pecado, caeremos en lo que llamamos el ciclo del pecado, que nos conducirá a la espiral descendente. Y estos términos, no me pasas por favor mi agüita, estos términos que estamos hablando de el ciclo del pecado y la espiral descendente son bastante importantes que los entendamos, ¿ok? Yo pienso que hay mucha sabiduría en entender estos dos conceptos debido a que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro caminar espiritual. Ahora quiero mostrar estas imágenes. Lo voy a intentar porque hace ratito lo intentamos y me sacó. Si me saca, no se preocupen, no se desconecten, ahorita voy a volver a entrar. ¿Ok? Pero vamos a intentarlo. Aquí están viendo mi pantalla, según yo. Vamos a ver. ¿Aquí ven esto? ¿Me pueden responder si lo ven? Sí, sí lo vemos. Ok. Sí, Bueno, entonces ahí vemos el ciclo del pecado que comienza con confrontación, ¿verdad? Siempre, siempre vamos a ser confrontados. Eso es lo que pasa siempre con el pecado, sobre todo cuando somos cristianos. Somos confrontados a través de una predicación, somos confrontados a través de la palabra de Dios, somos confrontados por el Espíritu Santo en nuestra conciencia, o más comúnmente somos confrontados por alguien, pero siempre va a haber confrontación en nuestro pecado. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo del pecado? Que te lleva a un remordimiento, y como ya hemos visto en otras ocasiones, el remordimiento se queda solamente en el sentimiento de culpa, ¿verdad? Solo me siento mal por haber pecado. Y como me siento mal por haber pecado, hago una especie de cambio temporal. Me siento mal por esto, ya no lo voy a hacer. Y lo hago y lo dejo hacer por unas horas, por unos días. Sí me sacó como les dije. Pero bueno, estamos bien porque ya vieron la imagen, ¿verdad? El problema con el cambio temporal, pues es que es temporal, ¿verdad? Y eso te lleva a la famosa recaída y una vez más, confrontación, y estás cayendo en este ciclo, un ciclo sin fin. Es como el ciclo del agua, ¿alguien se lo sabe? El ciclo del agua es ese que dice que el agua se evapora, se convierte en un gas, ¿verdad? Se evapora, se acumulan las nubes,
en las nubes se condensa, ¿no? Y se vuelve ya líquido y vuelve a caer a través de la lluvia. Cae al mar, a otros lugares, se evapora y es un ciclo. Siempre está en ese ciclo el agua, ¿no? Ahora, el pecado puede llevarnos a un ciclo también. Y la situación con ese ciclo es que nos lleva a la espiral descendente, en el cual tú y yo estamos viendo el ciclo así, ¿verdad? Pero si lo viéramos desde arriba, estaríamos viendo cómo eso nos está llevando cada vez más abajo y abajo y abajo y abajo. Por eso se llama una espiral descendente, porque desciende, ¿ok? Y ese es el principio bíblico número 17, que el pecado lleva a más pecado. Alguien dijo por allá que el pecado siempre viene acompañado, nunca viene solo. Si podemos ver, siempre el pecado nos lleva a otros tipos de pecados, sobre todo a veces la mentira o el ocultar cosas, el engaño, pero de que nos lleva a más pecado siempre. Y ahí es donde estamos cayendo en esa espiral descendente hasta que llegamos a un punto en el cual pues ya tocamos fondo. Para los que conocemos el ciclo del pecado y la espiral descendente y sabemos lo amargo que es, valoramos el romper ese ciclo, el que en Jesús tengamos la victoria. Porque familia, esto no es un juego, esto no es un tema de una clase, esto es nuestra vida, esto es nuestra vida espiritual, esto es nuestra vida en Cristo. Y la situación con el pecado es tan seria, destruye muchas partes de nosotros, destruye nuestra mente, destruye nuestro corazón, destruye nuestra familia. O sea, el pecado siempre va a traer ese tipo de consecuencias. Ah, pero es que esto no aplica a los cristianos porque nosotros ya tenemos la victoria. Eso es falso. Por creer en estas cosas es que irás de derrota en derrota. ¿Me entienden? Perdónenme, familia. Ay, Señor, sigue tratando con todos nosotros. Pero ¿por qué si Cristo nos libertó, esto nos va a afectar a nosotros como creyentes? Bueno, porque somos libres de la esclavitud del pecado, pero no de sus consecuencias. Esto es importante que lo sepas, que lo anotes, que lo tatúes en tu corazón, ¿verdad? Porque sí, en Cristo ya no somos esos perritos que vamos tras el pecado y tenemos que obedecer sí o sí. Ya somos libres del pecado, somos libres de la condenación incluso del pecado, pero no somos libres de sus consecuencias terrenales. Y eso es importante entenderlo, porque si no lo entiendes, entonces vas a seguir cayendo de derrota en derrota. Sigue causando muerte y separación en nosotros, aunque ya no en lo eterno. En lo eterno ya no tal vez, pero sí en lo terrenal, en lo que vivimos actualmente. Hay muchas consecuencias. Y tal vez en lo eterno pueda ser también una consecuencia que te quite tus tesoros celestiales. Que tú vayas a ser salvo, pero así como por fuego, dice la Escritura. Y eso es algo grave también. Pero es importante entonces que conozcas que puedes romper ese ciclo, que no necesitas seguir cayendo. Ahora, me voy a volver a saltar al principio bíblico número 20. ¿Alguien lo puede leer? El pecado te aleja de Dios. Y el 21 también, Juancho, por favor. El pecado mata. Así es.
Ya hemos visto varias veces que estas son las dos consecuencias principales del pecado, la separación y la muerte, ¿no? El pecado te aleja de Dios, el pecado mata, ¿ok? Te aleja de Dios porque dañamos nuestra relación con papá y el pecado mata por muchas cosas que hemos visto en el pasado que también hace el pecado en nosotros. De hecho, en el libro hay un párrafo que me gustó muchísimo cómo quedó estructurado, que ilustra bastante bien cómo funciona esto de la muerte del pecado en el cristiano. Lo tengo acá, no quiero hacer eh, ¿me escuchan todavía? Sí, te escuchando. Bueno, se los voy a leer aquí en el celular porque me gustó mucho, pero no se los voy a mostrar porque luego me saca de la videollamada, pero dice, el pecado mata, pero claro que el pecado nos sigue destruyendo si lo continuamos practicando, aun si somos hijos de Dios. Mira aquel joven que mira pornografía si no destruye su inocencia y la pureza en su matrimonio futuro, sus pensamientos y su forma de ver a las mujeres. Mira en aquella persona con alguna adicción si su cuerpo no lo va a repercutir. Mira aquella persona con raíz de amargura si no mata su paz y su gozo que debería tener en Cristo. Mira aquel que cae en adulterio si no mata su matrimonio, su relación con su familia y su testimonio con los demás hermanos. Sí, mis queridos hermanos, el pecado mata y sigue matando. Entonces debemos entender ese principio bastante importante, que el pecado sigue matando el día de hoy. Ya no vamos a tener la consecuencia eterna de la muerte en el infierno, pero seguimos cosechando sus frutos amargos en esta vida. Importantísimo que sigamos entendiendo esto. Si es un creyente genuino, va a tocar fondo en la espiral descendente y va a voltear a Jesús en algún punto. Así como con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que el hijo pródigo se vio en un punto viéndose a sí mismo como comiendo con los cerdos y diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo no pertenezco aquí, voy a regresar con mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir que estoy arrepentido, a ver si me deja por lo menos ser alguno de sus jornaleros. Y regresó el padre, y una de las imágenes más preciosas que tiene el Nuevo Testamento es que el padre alzó sus vestidos y salió corriendo a ese encuentro y lo abrazó e hizo fiesta para recibir a su hijo. Si tú eres creyente, el Señor está ahí con los brazos abiertos esperando que tú regreses para salir corriendo a ti. Si tú eres creyente, vas a tocar fondo y vas a decir, ¿qué rayos estoy haciendo acá si esto no es donde pertenezco? Como con David también, ¿se acuerdan? Con lo que pasó con Betsabé. Hubo un punto en el cual él tocó fondo y después de la exhortación del profeta Natán, él regresó y escribió el Salmo 51, por ejemplo. Pues chica, buenísimo para que ustedes lean y vean el arrepentimiento que tuvo el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, si tú eres un creyente genuino y está practicando el pecado, me cuesta eso porque el creyente no debería practicar el pecado, pero si es un creyente genuino, va a tocar fondo y va a tener que regresar a donde pertenece, porque no pertenecemos en el pecado. ¿Ok? Principio bíblico número 19. Nuestra salvación está segura en Cristo. Como ya hablamos de esto, no lo voy a enfocar, pero vamos a seguir avanzando. Y aunque nuestra salvación está segura en Cristo, practicar el pecado te seguirá afectando. ¿Ok? El ciclo del pecado funciona como las avalanchas. ¿Han visto cómo una de las formas que pueden surgir las avalanchas, porque si no me equivoco hay más? ¿Han visto cómo en las caricaturas avientan una pequeña bolita de nieve y se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande hasta que ya se convierte en esta gran bola de nieve
que empieza a arrastrar más nieve y se vuelve toda una avalancha que cae. Esto, de hecho, yo vi un video donde así funciona literalmente, donde alguien avienta una bolita de nieve así rodando y se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. O sea, las caricaturas lo sacaron de un hecho real. Pero ese es el efecto del ciclo del pecado también, que es esto pequeñito, inocente. David salió a ver, estaba de ocioso, no cumplió sus deberes de rey, no fue a la guerra donde debería haber estado, salió a ver, vio de lejos a una mujer bañándose y la deseó y conocemos el resto de la historia. Es una avalancha. El ciclo del pecado es como el efecto mariposa. El efecto mariposa dice que en algún punto una mariposa bate sus alas y ese viento que sacan sus alas al batir en otro lado del mundo se va a convertir en un gran huracán, no huracán, tornado, ¿no? Ese viento que hizo una mariposa chiquitito con sus alas, al batirlas, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega un punto en el que es el gran viento. Ese es el efecto mariposa. Le dicen en la película. Pequeños cambios que hacían y después repercutían en todo su futuro de Ashton Kutcher, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que así funciona el ciclo del pecado. Las pequeñas decisiones, familia, y esto es importante que tú lo sepas, las pequeñas decisiones influyen en grandes resultados. Por eso es que si tú decides, aunque sean pequeñas decisiones a favor de Cristo, va a repercutir grandemente en tu vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, no permitas ni siquiera los pequeños pecaditos, porque van a traer grandes repercusiones. Ahora, ¿cómo romper con el ciclo del pecado? La palabra clave, la fórmula clave para romper con el ciclo del pecado es arrepentimiento. ¿Va? Es que no hay otra cosa que hacer con el pecado más que arrepentirse. ¿Ok? Principio bíblico número 18. Solo Cristo puede romper el ciclo del pecado. Solo Cristo, solo en Cristo, familia, tenemos la victoria. Tú y yo somos los peores. Caemos y caemos. Pero Cristo es esa mano ayuda que nos puede sacar. Tú y yo estamos como en unas arenas movedizas. ¿Han visto esos en películas y cosas así? Que entre más te tratas de mover, más te vas hundiendo. Pero Cristo es aquel que te puede sacar de ese hundimiento en el que estás. El medio para que Cristo te saque de la esclavitud del ciclo del pecado es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, familia. Por eso es que aquí empezamos a conocer el plan bíblico para el cambio. Y esto es algo que se va a estar repitiendo en todos los demás capítulos, ¿ok? En el resto de capítulos vamos a ver un plan bíblico para el cambio con dicho tema que vamos a ver. En la próxima semana no, porque es tentación, pero la siguiente, por ejemplo, habla de las pruebas, de las emociones y todas las demás cosas. Siempre vamos a ver un plan bíblico para el cambio, porque les dije que la consejería sí apunta al cambio, sí apuntamos al cambio de conducta, pero a través del cambio de corazón, ¿verdad? No simplemente a través del cambio de conducta externo, sino de manera interna. Y esto yo creo que se explica muy bien a través de entender cómo funcionamos como seres humanos. La meta de la consejería es la santificación del cliente. ¿Se acuerdan el principio de consejería número 10? Ahora, la consejería sí tiene que ver con el cambio, porque somos unos paramédicos. Cuando un paramédico no se topa con alguien que está pasando cualquier cosa, no lo va a dejar igual, ¿cierto? Lo tiene que sanar.
le tiene que hacer lo que le tengan que hacer para que mejore. Y de hecho eso es un término que usan los médicos, ¿no? Que vayan mejorando las personas. Entonces nosotros como paramédicos celestiales, como paracletos, necesitamos entender que también vamos a buscar el mejoramiento de la persona, pero a través del mejoramiento del corazón. Si no me equivoco, también por allá vimos algo así como, no lo vamos a ver después, pequeño spoiler, que Dios antes de cambiar tus circunstancias quiere cambiar tu corazón. Creo que lo subimos en una frase, ¿no? En alguna de nuestras redes sociales. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Imagínate que solamente nos enfoquemos en lo externo, no va a servir de nada. Lo vimos la clase pasada, es como podar las hojitas de un árbol que quieres quitar. Pero bueno, entonces antes tenemos que entender cómo funciona el ser humano, ¿se acuerdan? En la creación, y lo vimos en estas imágenes, que quería mostrárselas, pero no sé por qué el internet no me está dejando. Pero ahí las tienen en el libro, ¿se acuerdan? Vimos 4 etapas en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Número 1, su creación. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, cada una puesta en niveles más profundos de nuestro ser. Algún día anhelen estudiar esto más a profundidad porque la verdad es un tema bastante profundo. Nuestro yo interno, nuestro falso yo y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros como seres humanos somos tripartitos, o sea, que tenemos 3 partes. El espíritu es la parte más profunda de nosotros, de ahí sigue el alma y de ahí sigue el cuerpo, el que vemos. Pero bueno, de ahí la creación de nosotros fue así. De ahí surgió una depravación, ¿se acuerdan? La depravación es que tenemos una naturaleza caída en la cual nuestro espíritu murió por completo, desapareció el espíritu. El alma, que es donde ubicamos las emociones, es donde está la carne también. Empezó, nuestro ser empezó a tener unos deseos pecaminosos y nuestro cuerpo es donde ejecutamos ese pecado. Entonces todo nuestro cuerpo fue depravado, fue vendido al pecado. De ahí vemos una regeneración, vimos la creación, después depravación. La regeneración es cuando Dios mismo, ¿verdad? Él se derrama en nuestro espíritu, dándole vida nuevamente a nuestro espíritu, ¿verdad? Conectándose el Espíritu Santo con nuestro propio espíritu. Madre, ¿será que puedas ponerle mute a tu micrófono, por favor? Entonces, Él le da vida a nuestro espíritu y empieza a cambiar nuestras demás áreas, nuestras demás partes de nuestro ser, y a lo cual le llamamos transformación, ¿verdad? Esa transformación es que va del interior afectando al exterior. Así es como funciona. El cambio es de adentro hacia afuera, no al revés. Ese es uno de los problemas que vimos en la psicología, que quiere cambiar lo externo sin tocar los niveles más profundos. Porque aunque quiera ver niveles profundos de la mente, no puede llegar a la profundidad del espíritu, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que necesitamos entender cómo funciona el ser humano, para que entonces podamos tratar mejor los temas del pecado. Y acuérdense de esta frase de Winnesley o Watchman Nee, no me acuerdo cuál de los dos lo dijo, que es la transformación del creyente se efectúa por Dios con la cooperación humana. O sea, Dios es al final el ente que efectúa la transformación de nosotros, pero necesita de la cooperación humana. Y no que lo necesite como tal, porque Él es todopoderoso, sino más bien porque así es como lo estableció, que Dios se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la soberbia puede hacer esa resistencia a la transformación que Dios quiere hacer. Por eso, la transformación del creyente es efectuada por Dios, pero con la cooperación humana. Tú y yo necesitamos cooperar para que la transformación sea efectuada a nosotros. Entonces, la única vía para que esto suceda
es a través del arrepentimiento sano y constante. Como la mayoría de las cosas, Satanás ha desviado el corazón de nuestro Señor a lo que es el correcto arrepentimiento, el sano arrepentimiento. Y lo ha llevado a extremos muy malos, ¿no? Como arrepentimiento así a leguas que se llama remordimiento, como arrepentimiento muy extremo que se llama condenación, ¿me entienden? Pero un arrepentimiento sano y constante nos va a llevar a la transformación de nuestro interior. Ese es un cristiano sano. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien se acuerda del capítulo que vimos? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Nadie? Es un cambio de mente. Cambio de mente, sí. ¿Puedes mutear tu micrófono, por favor? Gracias. Sí es un cambio de mente, sí, tiene que ver. En sí, el arrepentimiento, pues tiene que ver con el cambio, ¿verdad? Es la palabra metanoia. Y yo creo que una definición más completa, pues va a ser el cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección, ¿verdad? Tiene que ver con estas tres cosas. El cambio de mente porque tiene que ver con el entendimiento, con el reconocimiento. Y a esto le llamamos también la reprensión. Cuando uno está en consejería, tiene que reprender el pecado. Yo reprendo, yo exhorto, yo confronto el pecado. Y le llamamos reprensión para que las tres tuvieran que ver con la R. El cambio de corazón, porque tiene que ver con los sentimientos, tiene que dolerme también el hecho de que haya pecado. Tiene que ver con la tristeza también, con la culpa. Y a esto le llamamos reacción, ¿verdad? Porque tenemos que cuando tú estás confrontando el pecado, cuando tú estás reprendiendo a la persona, tienes que buscar también la reacción de la persona ante la reprensión, y la reacción correcta y sana y bíblica es la tristeza, es la culpa, es me siento mal por lo que hice. Y el cambio de dirección tiene que ver con el cesamiento, ¿verdad? Con el dejar de hacer lo que estaba haciendo, con el corregir, es el llevar a la acción, y esto tiene que ver con el resultado del arrepentimiento. Entonces, cuando tú estés dando una consejería, busca la reprensión, ese es el principio de consejería número 13, busca la reprensión, la reacción y el resultado. Eso es cuando tú estés hablando del arrepentimiento. Busca reprender el pecado, busca que la persona reaccione ante esa reprensión, y busca que la persona, tenga un resultado positivo a favor de Cristo. La definición que estaba buscando que me dijeran es el principio bíblico número 22. ¿Se acuerdan del principio bíblico número 22? Dice, el arrepentimiento es alejarte de tu pecado para acercarte a Dios. Ese es el arrepentimiento. No solamente es dejar el pecado, es acercarte a Dios. Entre más te acerques a Dios, más te alejas del pecado. Porque son dos extremos completamente opuestos. Está Dios, santo, puro, y está mi pecado. Entonces, como son dos opuestos, te vas acercando y alejando de uno todo el tiempo, ¿me entiendes? Entre más te acercas al pecado, más te alejas de Dios. Pero entre más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Entonces, el arrepentimiento bíblico es eso. Ahora, no todos reaccionan igual. Tienes que aprender eso. ¿Okay? No toda persona va a llorar. No toda persona va a decirte, expresarte, oh, me siento mal, oh, rayos, lo que hice, ¿me entiendes? Pero cada persona reacciona diferente. Lo más importante en todo esto es ver el resultado también. Ahora, aunque no todos reaccionan igual, sí debe haber una reacción que va dirigida hacia el cambio, ¿ok? Hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, ¿verdad? El remordimiento se queda al sentirse mal,
Y en el arrepentimiento también hay el sentirse mal, ¿no? Pero el remordimiento no cambia y el arrepentimiento busca el cambio. El remordimiento es algo superficial porque se queda en lo externo, mientras que el arrepentimiento es interno. El remordimiento es producto del orgullo, al final de cuentas, porque tiene que ver con aparentar cosas, mientras que el arrepentimiento es un producto de parte de Dios. Lo podemos ver en Pedro y Judas. El remordimiento en sí no es malo, porque al final de cuentas tenemos que sentirnos mal por lo que hicimos. ¿Okay? Pero si no conduce el arrepentimiento, es donde se vuelve malo entonces. ¿Me entienden? No te quedes simplemente sentirte mal, sino que tiene que haber un resultado también de ese sentirse mal. ¿Cuál cambio debe producir? Ahora, hay un método que me gusta mucho, que es el despojaos y revestíos, que lo aprendimos de Efesios 4, 22 al 24. ¿Ok? No sé si lo notaron, ahí hasta les hice un cuadrito. Y ese también lo vamos a estar viendo por el resto de los demás capítulos, porque es parte del plan bíblico para el cambio. El despojarte de esta cosa que está haciendo mal y el revestirte de esta cosa que está haciendo, o sea, cuando hablamos de arrepentimiento tienes que dejar esto, pero tienes que hacer esto otro, ¿me entiendes? Como diría Pablo en Efesios 4, y los demás versículos que vimos en el cuadrito aquel, dice, deja la mentira y habla la verdad. Deja las cosas que corrompen, palabras que destruyen, y en lugar de eso pon palabras de edificación, los hermanos. Deja de robar, y en lugar de eso dijo Pablo, comparte con los demás. ¿Me entienden? Ese es el punto, que es despójate de esto malo y revístete de estas cosas que son buenas. ¿Ok? Ahora, esta relación con Cristo que tú y yo ahora tenemos no simplemente es un estilo de vida, porque a veces dicen, es que no es religión, es un estilo de vida. Sí, pero el estilo de vida sería algo externo solamente. Entonces, no solamente es un estilo de vida, pero sí tiene que ver con afectar nuestro estilo de vida. ¿Sí me entienden? O sea, no se quede solamente en eso, pero definitivamente tiene que ver con cambiar el estilo de vida. Entonces, el despojado y revestidos es esa parte de transformar esa parte de cooperación humana para que el Señor efectúe su transformación en nosotros. Es esa parte de sembrar en el Espíritu para que cosechemos los frutos del Espíritu, ¿me entienden? O sea, al final de cuentas, el despojados y revestidos es parte de la vida sana del cristiano, del creyente. Literalmente las palabras en el griego original tienen que ver con quitarte la ropa que estás usando y ponerte una ropa nueva. Es quítate esto. Si yo voy a trabajar y me manché del lodo, la ropa está sucia, no me tengo solamente que meter a bañar con esta ropa, porque eso no me haría limpio. Tengo que quitarme la ropa sucia, meterme a bañar y ponerme ropa limpia. Eso tiene que ver con despojados y revestidos. Entonces, había un castigo romano que era bastante fuerte para aquellos que mataban a otra persona, que le ponían al muerto espalda tras espalda, se lo amarraban atrás a la persona y tenía que andar caminando con él, y la persona muerta se iba pudriendo, y eso pues se iba mezclando pues con tu espalda, entonces te iba pudriendo a ti también en vida. El problema es que muchos cristianos andan así, trayendo el viejo hombre colgado todavía y afectándole su nueva vida que tienen en Cristo Jesús. El cual, mientras tú sigas cargando con ese antiguo hombre, mientras tú sigas cargando con esa antigua vida que tenías antes de Cristo, va a seguir afectándote. Y de repente personas vienen y dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, quítate ese viejo hombre, despójate de él y te vas a dar cuenta que ya vas a poder andar mejor. Entonces,
despojaos y revestíos. Les voy a poner unos ejemplos. Si yo tengo pensamientos malos, ¿de qué me voy a despojar de pensamientos malos? ¿De qué me debo revestir? De Cristo, de la palabra. Ahora, excelente, pero tenemos que llevarlo a lo práctico. Si son pensamientos malos, a lo mejor lo natural sería pensamientos buenos, ¿no? Pero esos son lo que precisamente otras terapias te dicen, como piensa en lo positivo, no piensa en lo negativo, bla, bla. Bíblicamente, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No sé, si tengo pensamientos malos, me debo despojar de esos pensamientos malos para revestirme de pensar en la Biblia, de memorizar versículos, de todo eso que tenga que ver con mi pensamiento dirigido hacia Dios. Eso sería revestirme. Si yo soy muy grosero, me tengo que despojar de las groserías, no simplemente las palabras obscenas, sino cualquier tipo de grosería. ¿Y de qué me debo revestir? ¿De qué? No te escucho bien, ¿puedes decirlo más fuerte? Palabras de edificación. Palabras de edificación. Muy bien, Pa, muy bien. Si yo soy muy iracundo, me debo despojar de esa ira. ¿Y de qué me debo revestir? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Sí, sí, sí. Yo pienso más que deberíamos revestirnos de amor, porque creo que lo que más pasa, de paciencia, creo que lo que más pasa con nuestra ira es la falta de paciencia o la falta de amor hacia otros. Si yo soy muy perezoso, me debo despojar de la pereza. ¿Y de qué me debo revestir? De trabajo, de servicio. Es que sí, está bien, de trabajo, de Lo servicio. contrario, no a lo que. Diría Pablo, el que no trabaje, que no No coma, coman. ¿no? O sea, es correcto. Si yo soy un mal padre, me debo despojar de eso. ¿De qué me debo revestir? De amor, ¿De qué? de amor, de consejo, de enseñanza, Me debo revestir de la paternidad bíblica, porque al final de cuentas la Biblia enseña cómo ser un buen padre, ¿no? Y así, ¿no? Si se dieron cuenta, no es literalmente lo opuesto. No estamos buscando, no son como antónimos, ¿no? Busquemos los antónimos de esto. No es así. Si se dieron cuenta, no es lo opuesto, sino lo bíblico, ¿ok? Y eso por allá anótenlo, porque es importante para el método de despojados y revestidos. Por ejemplo, si yo estoy afanado, el antónimo sería tener paz, ¿no? Pero ¿cómo uno se reviste de paz? No tiene sentido. Si yo estoy afanado, lo que debo de revestirme es de oración, porque la Biblia dice que a través de la oración y la acción de gracias es que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo me despojo de afán para revestirme de oración. ¿Sí me entienden? No se trata de lo contrario, se trata de lo bíblico. ¿Ok? Despojados de estas cosas,
pero revístanse estas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que da Pablo, lo contrario a robar sería literalmente no robar. Pero Pablo dice, sino que comparta con otros el fruto de sus manos. Eso sería lo bíblico. Lo contrario a robar sería entonces que lo que tú trabajas honestamente lo compartas con otros. Eso no fue lo opuesto. Eso fue lo bíblico. ¿Sí me entienden? Entonces, el despojados y revestidos funciona de esa manera. Vamos bien. Vamos entendiendo la dinámica del cambio bíblicamente a través del despojados y revestidos. El principio de consejería número 14 dice literalmente, aplica la dinámica de despojados y revestidos. Sin olvidar que, principio de consejería número 15, el consejero debe aplicar el plan bíblico para el cambio primero en sí mismo, ¿verdad? Este despojados y revestidos lo podemos aplicar en nuestras propias vidas. ¿Qué te falta a ti? Pregúntate. Tú tienes que estar, acuérdense cómo dijimos del arrepentimiento, que debe ser un arrepentimiento sano y también continuo. Ya estoy hablando como Carlitos. No. ¿Estás enfermo? No. No, pero tiene que ser un arrepentimiento sano y continuo, ¿va? O sea, tenemos que estar continuamente arrepintiéndonos. Continuamente, no por condenación, sino para aplicar el cambio bíblico, para ser transformados en Cristo Jesús. Mateo 7:5 decía que primero quites la viga que está en tu propio ojo para que puedas ver bien, para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso quiere decir que para que tú puedas ser un paracletos bíblico, para que tú puedas ayudar mejor a tu hermano, tienes que estar continuamente trabajando en la viga que está en tu propio ojo. Gálatas 6:1, por ejemplo, les dice Pablo que restauran al hermano con misericordia y mansedumbre, pero teniendo en cuenta que ustedes mismos pueden caer en lo mismo. De hecho, una de las trampas de la soberbia es pensar que nosotros somos mejores. Pero diría Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque está así de caer. Es más, yo pensaría que el que piensa estar firme ya cayó. Porque peca de soberbia. Porque peca ¿cómo sería? Inocencia, pero no es la palabra que quiero usar. No, si se me ocurre después se las digo. Pero así como una especie de inocencia que tú dices, nada me va a pasar y al final te termina pasando. ¿Qué pasó? Sí, una falsa seguridad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿quién ayudaría mejor a los hermanos? ¿Un paramédico que está herido ayudando a otro herido? ¿O un paramédico que está sano ayudando a un herido? La respuesta es obvia. Pero entonces tenemos que trabajar en nuestras propias heridas y pedirle ayuda a otros paramédicos bíblicos también, a que nos ayuden a sanar estas cosas, para que entonces nosotros podamos ayudar a otros también en esto. Si quieres ser un paracletos de los hermanos, perdón, no entiendo mi letra. Si quieres ser un paramédico de los hermanos, debes parecerte cada vez más al paracletos celestial. ¿Verdad? Porque la meta de todo creyente es ser más como su Señor, ser más como Cristo. Entonces, mientras tú te vas pareciendo más a Cristo, más vas a poder ayudar a otros a seguir esa meta también. El corredor experimentado es el que ayuda a los novatos, ¿no? Entonces, entrenemos, familia, sigamos caminando y cambiando para que podamos ayudar a otros también. Principio de consejería número 16, y si no me equivoco, ese es el último principio que vimos de todos. ¿Alguien lo puede leer? Debes prestar especial atención a tu propia vida. Conclusión de lo que estamos diciendo.
presta especial atención a tu propia vida. Más que a los demás. Tienes que estar fijándote continuamente en ti para que entonces tengas la capacidad de ayudar a otros. Bueno, ya para terminar esta clase, que me ha parecido muy buena, no sé qué tal ustedes, vamos a contrarrestar el ciclo del pecado a través del ciclo de la piedad. Le llamamos así simplemente por un juego de palabras, ¿verdad? Hola, Tiago, quisiera que puedas mutear tu microfonito. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, el ciclo de la piedad lo llamamos así simplemente por un juego de palabras porque pecado empieza con P y entonces piedad también. Pero vamos a entender la piedad. La piedad, como dijimos también en el libro, es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Ser piadoso es tratar de ser más como Dios, de ahí viene su etimología. Siempre me gusta decir esto, pero en inglés piedad se dice godliness y Dios en inglés se dice God. Comparten la misma palabra, porque tiene que ver con Dios la piedad, tiene que ver con tratar de seguir más a Dios. Y en español también, piedad tiene que ver con deidad, ¿me entiendes? Pero bueno, la cuestión es que la piedad es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Vivir para la piedad entonces va a ser siempre superior a vivir para cualquier otra cosa. ¿Alguien por favor puede buscar 1 de Timoteo 4, 7 al 8 para que no hayan traído sus Biblias en mano? 1 de Timoteo 4, del 7 al 8. Léelo, mi amor, fuerte, por favor. 1 Timoteo 4, del 7 al 8, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? Pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Wow. Entonces, Pablo mismo nos dice, a través de la carta que le escribió a su discípulo, que el ejercitarse para la piedad va a ser siempre más provechoso porque no solamente es para esta vida, sino también para la venidera. Entonces, el ciclo de la piedad va a comenzar así. No se los voy a mostrar en la pantalla, pero ahí lo tienen en su libro. Ustedes saben cómo es el ciclo de la piedad. Comienza también con confrontación. ¿Se acuerdan que les dije? El cristiano siempre va a ser confrontado, ya sea por una predicación, ya sea por tu tiempo en la palabra de Dios, ya sea por un hermano, que es normalmente donde más eres confrontado, ya sea por lo que sea, porque tienes al Espíritu Santo, siempre va a haber confrontación. El ciclo del pecado empieza con confrontación, pero se desvía. Ahora, el ciclo de la piedad también va a haber confrontación, porque debemos ser realistas, hermanos. Todos nosotros tenemos pecados. Y como somos imperfectos, siempre va a haber algo que podamos cambiar y siempre va a haber cosas que el Señor nos va a confrontar. Entonces, empieza con confrontación también, pero después de confrontación, en lugar de remordimiento, como con el ciclo del pecado, te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento, dijimos, que es la vía para la transformación, que es la vía para el cambio, es la solución al ciclo del pecado a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces empieza siendo confrontado nuestro pecado, pero nos guía al arrepentimiento. De ahí, en lugar de un cambio temporal, nos vamos al despojados y revestidos, ¿verdad? Es dejar aquello que estaba haciendo mal, pero para hacer esto otro. O sea, me arrepiento, sí, pero también tengo que buscar en qué estoy siendo revestido. ¿En qué voy a hacer ahora en lugar de ese pecado que estoy cometiendo? Y concluye el ciclo de la piedad a través del crecimiento espiritual, ¿verdad? El crecimiento espiritual. Mientras en el ciclo del pecado concluye con una recaída y vuelves a otro pecado o al mismo, el ciclo de la piedad te lleva a la victoria,
a través del crecimiento espiritual, a través del fortalecimiento. No sé qué tan cierto sea, pero según yo, el músculo cuando es ejercitado primero se tiene que romper, los ligamentos se rompen para que se hagan más grandes. Entonces, familia, tú y yo para que seamos fortalecidos también, tenemos que ser quebrantados muchas veces. Tenemos que ser rotos. El Señor nos tiene que romper. Tenemos que pasar por el arrepentimiento. Familia, la confrontación, un hermano que te ama te va a confrontar siempre. Esos que son alcahuetas y no te dicen nada, aléjate de esos, porque no te están trayendo ningún beneficio. Mejor acércate más a aquellos que te están confrontando constantemente, que te llevan al crecimiento espiritual. Y entonces, así como si mirásemos el ciclo del pecado desde arriba, miraríamos esa espiral descendente y cómo vamos yendo hacia abajo. En el ciclo de la piedad, si lo miramos desde arriba, miraríamos una espiral ascendente, ¿verdad? Cómo vamos creciendo a través del ciclo de la piedad. A esta espiral ascendente se le conoce como santificación progresiva, porque vas creciendo progresivamente. Y así, familia, entonces rompemos y acabamos con el ciclo del pecado, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues la cosa entonces, familia, es que estos han sido los fundamentos para hablar de la consejería y todas las demás cosas que nos faltan, varios temas que tocar y varias cosas que aprender. Vamos a ver que si entendimos bien los primeros 3 capítulos, vamos a poder tener la victoria, y más que la victoria, vamos a poder hacer una consejería exitosa, una buena consejería bíblica. Entonces, yo les voy a hacer la recomendación, ahorita vamos a ver algunas preguntas si acaso, pero la recomendación mía va a ser que lean otra vez esos capítulos, va a ser que vean otra vez esas clases, porque va a ser bueno que ustedes entiendan sobre todo estas, ¿ok? Estas 3, para que entonces vayamos de aquí para arriba. Si sentamos bien el fundamento, ya podemos construir mejor la casa. Entonces vamos a establecerlos bien, casi que memorizar estos 3 capítulos, para que entonces podamos crecer mejor en los siguientes temas que vamos a enfocar. Entonces, mi recomendación para ustedes en la semana es que lean, es que vean, es que si tienes un chance allá, en lugar de ponerte a ver Facebook, te pongas a ver la clase para que tú entonces puedas entender mejor. Y yo creo que a través de estas clases entendimos mejor cómo funciona todo esto, el ciclo del pecado y todas estas cosas. Y si tienen alguna duda, vamos a comenzar con las dudas. Entonces, me puedan decir, ¿alguien tiene alguna duda hablando del pecado en sí, de cómo tratar con el pecado en las personas y todo eso? ¿Alguien tiene alguna duda que podamos resolver juntos? Y si no me la sé, se los voy a decir y nos vemos la siguiente, va. Yo, A ver, madre. ¿qué hacer cuando la persona a la que le estás dando ese consejo, que la estás confrontando y todo, no lo toma bien? Claro. Mira, para que el ciclo de la piedad y romper el ciclo del pecado, todo lo que estamos viendo funcione, es el trabajo de la persona. Mira, cuando yo exhorto a alguien, vamos a entenderlo así, el ciclo de la piedad lo vimos, ¿no? O el ciclo del pecado. Ahí tienes los 2 diferentes corazones, las 2 diferentes personas. ¿Con qué inician las 2? Con la confrontación. Las 2 están allá. Lo que pasa después ya no depende de nosotros. Nosotros solamente nos quedamos en la confrontación.
Nosotros debemos confrontar siempre a las personas en su pecado. ¿Cuál va a ser la reacción de las personas? Eso ya no lo decidimos nosotros. Eso tiene que ver con la persona y con el trabajo del Espíritu Santo en ellos. Pero a través de que tú te animes y seas valiente y confrontes a la persona, le estás quitando la excusa delante de Dios de decir, es que yo no sabía que esto estaba mal, ¿no? Porque ahí hubo alguien que te confrontó con ese pecado, ¿me entiendes? Y además de que funciona también como a veces, míralo en tu propia vida, a veces no entiendes tú tampoco en la primera. Nos tienen que repetir una cosa como 1000 veces, entonces decimos, ay, sí, cierto, tengo que cambiar esto. Entonces, a lo mejor tú seas una de esas 1000 veces que tengan que escuchar a esa persona para que en un futuro cambie. Entonces, ¿qué pasa si la persona no reacciona bien? Pues es bronca de ello. Yo hice mi trabajo, yo me puedo lavar las manos y estar tranquilo de que no dejé que ese pecado siga contaminando, que siga creciendo, pero lo demás ya no puedo hacer nada más. O sea, tú haz tu trabajo en amor siempre, confronta, con misericordia, con humildad, confronta, pero lo demás ya no podemos hacer nada. ¿Ok? ¿Sí? Y, Adelante. por ejemplo, si en caso tú vienes y confrontas a alguien y digamos que no sea mala, ¿no? El ciclo del pecado. Es aconsejable, digamos, si esa persona sigue en lo mismo, volver a confrontarlo, o es mejor como decir, bueno, ya una vez se hizo. Miren, la realidad de las cosas es que nosotros deberíamos aconsejar cuando nos piden consejo. Porque si no, las personas no, si no están con el corazón correcto, no va a funcionar de mucho nuestro consejo. Ahora, hay ocasiones en las cuales es muy evidente el error del hermano y por amor al hermano queremos exhortarlo y eso es correcto, ¿no? Eso es correcto, está bien. Y a lo mejor el hermano no busca nuestro consejo. Tratar de ayudarlos a corregir su vida y su camino. Y es correcto y es bíblico ir y tratar de ayudarlos, ¿verdad? Ahora, repito, si la persona no está en el lugar correcto en su vida, no va a tomar a bien tu consejo. Y eso me pasa a mí todo el tiempo, que yo exhorto a alguien y a veces hasta me dicen, no, sí, tienes razón y toda la cosa, pero vuelven a hacer lo mismo que antes, ¿no? Como si nunca les hubiera dado un consejo, como si nunca les hubiera exhortado. Yo, en mi vida personal, yo regreso con la persona tal vez y le digo, oye, tú me dijiste que sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está tu vida? ¿Te acuerdas que me dijiste que esto, que lo otro? Pero yo después de unas 2 o 3 veces ya no vuelvo a insistir porque he entendido que su corazón no está buscando el cambiar. Y no es que no quiero sonar insensible y decir, entonces, ¿para qué malgasto mi tiempo? Sino más bien como que sé que en ese momento no está en el lugar correcto. Miremos la sabiduría que Jesús nos dejó a través de la parábola del sembrador, cómo hay diferentes tipos de corazones. El corazón que da fruto es el corazón que está hablando, está hablando, pero que está trabajado, ¿no? Que está suave, que está disponible. Ese es el corazón que da fruto. Ahora, si estoy viendo que mi hermano no tiene ese corazón, pues yo creo que lo más recomendable es orar por la persona. La oración es poderosa, familia. Oren por esa persona y se darán cuenta que el Señor va a trabajar. Repito, si la persona es creyente, sí o sí va a tocar fondo. Sí o sí. O sea, no hay de otra. Va a llegar a un punto en el cual va a tener que darse cuenta de su error y corregirlo. Ahora, ese es el tiempo del Señor. Algunos
increíbles, humildes, en la primera exhortación, ya cambiaron. Algunos que somos más necios nos toma más tiempo, mucho más tiempo. Pero el Señor es bueno y siempre está trabajando en nosotros. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra duda que tenga que ver con esto? ¿Alguna pregunta? De verdad, sáquenla porque les puede ayudar a otros también a entender. O sea que cuando Sí, A ver, ¿quién va primero? Dale, padre. O sea que cuando la persona está en el ciclo del pecado, hay un momento, ¿no?, en el que el Señor nos muestra que hasta ahí, ¿no? Digo, porque nosotros debemos de aplicar, dices, en un principio solo la primera fase, que son las dos iguales, ¿no? Que es la confrontación. Pero hay un punto en que hasta aquí, así es entendí ahorita mi lista, ¿no? Porque en ocasiones nosotros insistimos. Pero yo conozco personas que insisten quizás de más, ¿no? Pero hay un punto en que el Señor ya nos debe de mostrar que ya, ¿no? Porque no hay intención en la persona. Sí, y muchas veces, ¿puedes bloquear su micrófono? Y muchas veces no es el problema que el Señor nos muestre o no nos muestre, sino que nosotros también podemos pecar de necedad, ¿verdad? Podemos pecar de soberbia al tratar nosotros de cambiar a la persona y no darle lugar al Señor, de ser el que transforma el corazón. Sí, definitivamente no creo que la insistencia ante un corazón necio sea sabio. Creo que eso te convierte a ti en necio también. O sea, pero repito, o sea, si tú en amor quieres exhortar a alguien que no te está pidiendo consejo, creo que es bíblico, creo que es bueno, creo que se tiene que hacer, pero también creo que hay más sabiduría en exhortar a las personas que quieren ser exhortadas, o sea, que genuinamente están buscando el consejo, la exhortación. Ahora, esto es un poco diferente cuando alguien hace algo en tu contra. Jesús lo ilustró en Mateo 18, en que primero tú hables con el hermano, después traigas a 2 o 3 testigos y después lo pongas ante toda la iglesia. Eso es en un contexto de alguien te hizo algo que estuvo mal. No sé, le diste tu carro a alguien y lo chocó y no se quiere ser responsable. Lo confrontas primero, vas con 2 o 3 testigos, llegas ante la iglesia. Y ahí, por ejemplo, en ese caso yo te diría, bueno, pues llévalo ante la ley, ¿no? Porque si te chocó el carro, ya tendría que hacer algo, tendría que ser responsable de alguna manera. Pero en ese contexto, por ejemplo, habla el Señor de la insistencia ante más personas, o por ejemplo, que una persona esté insistiendo en un pecado de los llamados escandalosos, no sé, que es un hermano que se está metiendo con la hija de otro hermano y, o sea, ¿me entiendes? O sea, obviamente hay que exhortar ese tipo de pecados, pero si es alguien que, no sé, simplemente en su rebeldía quiere meterse drogas, es algo que debemos exhortar, pues sí, más nos vale. Si amamos a nuestros hermanos, pues vamos a decirle, oye, eso no está bien, ¿no? Vamos a decirles, es que eso te va a llevar a un mal. Pero si la persona está necia en eso, la verdad es que no creo que sería aconsejable ser necios nosotros también para que esa persona deje las drogas. Porque no va a servir de mucho. Si hasta, si es un corazón necio, hasta podría decir, no, ahora lo voy a hacer el doble o el triple. Porque a veces hay personas así que simplemente quieren ser rebeldes. Entonces, sí, esa insistencia tiene que cesar
en el momento que descubramos un corazón necio y rebelde. Pero eso no significa, por ejemplo, que te alejes de la persona, ¿sabes? Eso no significa que no sigas mandándole versículos o que no sigas diciendo, oye, vas a venir a la iglesia, ¿me entienden? Eso es más, tiene que ver con la confrontación al pecado. Ahí yo creo que tenemos que dejar de insistir o tal vez ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo y ver si el Señor nos da otra oportunidad para hablar de ese tema, pues tal vez aprovechar esa oportunidad, pero si no, pues no forzar nosotros algo que a lo mejor es parte del proceso. Pero bueno, Madre, ¿ibas a decir algo? No, nada más así como que cuando estás aconsejando a alguien que apenas está empezando como creyente o que digamos es un bebé todavía en esto, es muy posible que dar un consejo eh, caiga en el ciclo del pecado, ¿no? Sí, mira, con los nuevos creyentes, como tú lo dijiste, son bebés todavía. Mira, ilústrate con esa analogía. Es un bebé. Un bebé que está agarrando un cuchillo, ¿le vas a pegar porque está agarrando un cuchillo? Pues no, se lo vas a quitar, ¿no? Vas a aguantar el berrinche, pero no le pegas todavía, ¿no? Todavía no lo puedes corregir tal como tal porque es un bebé, ¿no? No estoy diciendo que no corrijamos el pecado, no, sí siempre hay que confrontarlo, pero tienes que entrar en el conocimiento de que esa persona está descubriendo el mundo espiritual apenas, ¿no? Pienso que más recomendable con ese tipo de personas es explicarle, por ejemplo, todas las consecuencias del pecado, es explicarle, por ejemplo, nuestra naturaleza pecaminosa, es explicarle, por ejemplo, la carne y el espíritu, o sea, todas las cosas que tiene que entender primeramente antes de bombardearlo con, no, tienes que hacer esto porque no sé qué. O sea, antes de llegar a ese punto, tiene que entender un mundo espiritual primero y de ahí, entonces, esa misma persona con un buen entendimiento bíblico va a dejar de hacer esas cosas, ¿no? O sea, primero expliquémosle lo mal del pecado. Por ejemplo, puedes usar, no sé, es un nuevo creyente que está, no sé, chismeando mucho, ¿no? Que de repente es el chismosito del grupo, ¿no? Y todo te está diciendo, fíjate que ese hermano hizo que no sé qué, y sabemos que eso está mal, y sabemos que eso nos envenena, pero es un nuevo creyente, tiene un mes de haber llegado a la iglesia. Puedo usar el chisme como un ejemplo para explicarle todo lo mal del pecado, ¿no? Pero no voy a llegar tal vez a decirle, deja de chismear, ¿no? O algo así. Tal vez voy a decir, mira hermano, el chisme es malo porque todo pecado tiene sus consecuencias negativas en nuestra vida espiritual. Tú ahora que eres un nuevo creyente en Cristo, tienes un espíritu dentro de ti y tienes también una carne. Fíjate que la carne son tus malos deseos y el espíritu. Y todo ese tipo de cosas nos ayudan a entender entonces que el pecado está mal y esa persona va a poder llegar a esa misma conclusión. Sabes que sí es cierto, el pecado está mal. Pero tienes que tratarlo como un bebé en Cristo. Por ejemplo, yo con ustedes que ya tienen más tiempo, a veces llego y les digo, eso está mal y tienen que dejarlo de hacer y tienen que hacer estas cosas, pero les hablo así a ustedes porque sé que ustedes no se van a decir como que, me llevan, está en mi contra y solo son ataques, porque ya pasamos eso, ¿no? Porque sabemos que el pecado se tiene que corregir, ¿no? Y si actúan así, bueno, es que habemos todavía adultos que actuamos como bebés, esa es la realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos la madurez de entender que hacemos cosas que están mal. Entonces, sí, si son bebés, yo creo que mejor le explicas primero todas esas cosas antes de decirle, hey, deja de hacer eso, ¿no? Yo creo que hay un mundo de conocimiento todavía que tiene que descubrir antes de poder llegar a las exhortaciones más serias, ¿no? A tirarle un trozo de carne, primero pues tratarlo con lechita, como es un bebé espiritual. Ahora,
El problema es que hay personas que eso no quiere decir que si es una persona de 4 años, lo debemos de tratar ya como un niño, porque hay personas que, acuérdense cómo funciona la madurez espiritual. Eso no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con corazón y entendimiento, ¿no? Entonces, ahí seamos sabios para discernir. Siempre la mejor manera es actuar en amor, actuar en misericordia. O sea, porque sea que la persona tenga tiempo o no, sea madura o no, siempre es el camino correcto el amor. Así que tratemos las cosas con amor. ¿Alguna otra duda antes de que terminemos? Dale, pa. ¿Tú vas a decir algo? No, ya, ok. Pues vamos a detener el video de YouTube y ahorita nos despedimos correctamente, propiamente. Nos vemos, personas de YouTube.